Nuestra sesión el día de hoy se titula Nombrando e identificando sus emociones. Creemos que lidiar con nuestras emociones en este proceso de transformación o en este proceso de formación espiritual es fundamental. Y es que las emociones son parte importante, relevante de nuestra vida. No podemos decir que somos solamente seres racionales o que somos solamente seres espirituales o que somos solamente seres físicos, ¿verdad? Somos seres espirituales, racionales, emocionales, físicos, y tampoco estos seres están separados en distintas partes de nuestra vida. Todos estos seres convergen en uno y interactúan y son parte del diseño de Dios para nuestra vida. Así que tal vez lo primero que debíamos decir es que las emociones tienen un impacto en nuestra vida, tienen un impacto en la manera en la que sucedemos en el mundo. ¿Cuántos de nosotros no recordamos momentos y experiencias en las que reaccionamos emocionalmente en lugar de responder de una manera un poco más centrada, de acuerdo a nuestras emociones, perdón, de acuerdo a nuestros principios, guías, de acuerdo a nuestra verdadera identidad? ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos a veces de esas reacciones, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por emociones que no necesariamente nos hicieron ser quienes queríamos ser en el mundo. Y un poco ese es el problema. El problema es que dejemos que las emociones se conviertan en el timón que nos guíe en momentos en los que ese no es necesariamente el timón que queremos tener. Algo que es importante decir es que no pensamos que las emociones son malas, todo lo contrario. Creemos que las emociones son un regalo de Dios, son parte del diseño de Dios para su vida, para mi vida. Creemos que de hecho tienen un profundo propósito en nuestras vidas. Creemos que Dios nos habla a través de las emociones. Creemos que nosotros podemos hablar y expresar a Dios cosas que no podemos expresar racionalmente y las expresamos con una intensidad emocional es como un idioma diferente, ¿verdad? Que nos conectan a Dios. Hace falta simplemente leer los salmos para darnos cuenta de esa conexión universal de un ser humano con Dios en sus emociones placenteras, de gozo, de alegría, de alabanza, y en sus emociones menos placenteras, dolorosas, de temor, de tristeza, de miedo, de ira, intensas incluso. Es decir, por un lado, Dios nos habla a través de las emociones, nos enseña cosas de nosotros que no sabemos, nos enseña qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros nos comunicamos con Dios a través de esas emociones y somos capaces de alabarlo. Es decir, las emociones son cosas positivas, son parte de nuestro diseño emocional. No estamos diciendo que son algo negativo o que pensar o que nuestro razonamiento es mejor que nuestras emociones. No. Lo que estamos diciendo es que debemos considerar nuestras emociones en este proceso y entender cómo las estamos viviendo y qué relación estamos teniendo con ellas. Tienen un impacto, las emociones tienen un impacto en nuestra vida. Un ejemplo de esto tiene que ver con esta otra forma de fusión eh, que existe internamente en nosotros. Cuando hablamos de fusión, recuerden, esto está dentro del tema de la diferenciación personal, y cuando hablamos de fusión es cuando no hay diferenciación, cuando hay de alguna manera una fusión, como lo dice la palabra. Esta fusión interna se da entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Un ejemplo clásico es cuando nos preguntan eh, qué es lo que sentimos y decimos que no nos aprecian o que no nos quieren. Y la verdad es que no sentimos que no nos quieren, pensamos que no nos aprecian o no nos quieren. Lo que sentimos probablemente es ira o tristeza o miedo, pero no sentimos que no nos quieren. Es decir, mezclamos esto y es muy fácil verlo, a veces en diálogo con personas que están altamente impactadas por sus emociones. Hay una mezcla, hay una fusión, y esa fusión no nos ayuda a tomar decisiones centradas en nuestros principios guías, en nuestra verdadera identidad. Ese es un poco el problema. Tenemos que vivir nuestras emociones y lidiar con nuestras emociones y aprender a reconocer y a ver nuestras emociones. De alguna manera, a respetar nuestras emociones para poder ser responsables de ellas y vivir de acuerdo al diseño que Dios nos dio.
Así que consideremos por un momento, para lidiar con estas emociones, debemos considerar que existen muchísimas, ¿verdad? Y nombrarlas, ¿verdad? Incluso podemos pensar que el nombrar la emoción es respetar la emoción. Y al respetar esa emoción, de alguna manera estoy mirando en un espejo quién soy y eso me ayuda un poco a verme y a conocerme mejor. Em, Hay un sinnúmero de emociones, pero creemos que todas esas emociones se pueden agrupar en familias, ¿verdad? En emociones raíz, emociones principales, ¿verdad? Creemos que existen seis. Eh, Amor, gozo, paz, podrían ser las emociones placenteras, las emociones positivas de alguna manera, ¿verdad? Y miedo, ira y tristeza, las emociones negativas, ¿verdad? E incluso esa división de emociones positivas y negativas no es tan útil. Realmente las emociones no son positivas ni son negativas, son placenteras o dolorosas. No es muy útil el ponerles esta etiqueta de que son negativas, ¿verdad? Simplemente son dolorosas. Y en ese dolor hay veces hay alabanza a Dios y hay cosas muy positivas que provienen de ese aprendizaje, ese dolor, esa conexión con Dios. Y hay cosas no tan positivas que pueden venir en el gozo o en la alegría, ¿verdad? Cuando utilizamos alegría para alegrarnos del mal que alguien más sufre. Es decir, son neutras, las emociones son neutras, ¿verdad? Pero podemos, en esa diversidad de emociones que sentimos, podemos de alguna manera conectarlas con esa familia de origen de las emociones, ¿verdad? Con esa emoción principal, fundamental. Y el nombrarla es muy útil. El decir lo que estoy sintiendo ahora mismo es ira, a veces es revelador, ¿verdad? O lo que estoy sintiendo ahora mismo es tristeza, también es revelador porque de alguna manera me permite tener más compasión de mí mismo, me permite conocerme, me permite darme permiso para entender que con lo que estoy lidiando es con una emoción y no con algún problema universal, fundamental, que no tiene que ver conmigo, tiene que ver, la emoción tiene que ver conmigo. Así que las emociones tienen familias, tienen grupos, se pueden agrupar y el nombrarlas es útil. Y las emociones tienen intensidades, es decir, es diferente el decir que estoy frustrado, ¿verdad? A decir que exploto de la ira, ¿verdad? La emoción básica es la misma, pero la intensidad cambia. Y el poder reconocer no solamente la emoción, sino la intensidad también es útil para mí. Así que queremos lidiar con las emociones para poder obviamente actuar mejor. Y es importante recordar un poco cómo funcionamos, ¿verdad? Cómo se da este proceso de mi reacción, cómo sucede en el mundo cuando las emociones se activan. Y realmente eh, esto es lo que vemos. Si lo vemos en cámara lenta, ¿verdad? Existe una percepción, ¿verdad? En primer lugar, ante una circunstancia. Yo tengo una percepción que básicamente viene a través de mis sentidos. Veo algo, percibo algo. Inmediatamente lo que viene es una interpretación o una manera de pensar qué es lo que estoy viendo. ¿Es una amenaza? No es una amenaza. ¿Es agradable? No es agradable. ¿Me gusta? No me gusta, ¿verdad? Y después de eso lo que viene es una emoción. Si me gusta, me siento alegre. Si no me gusta, me siento enojado. Si me siento seguro, pues voy con confianza y con amor. Y si no me siento seguro, pues voy con temor. Es decir, hay una percepción, hay una interpretación y hay una emoción. Y realmente es esta emoción la que guía mi respuesta y mi actuación ante esto. Y eso es muy útil verlo. Porque a veces no vemos el impacto que tiene la emoción en lo en este proceso que estamos viendo. Así que la clave en lo que queremos decir es que en esa interpretación que está justamente antes de la emoción, es en donde tenemos la capacidad, a veces, o la posibilidad de crear historias. Y este es el problema con las emociones. Muchos de nosotros sufrimos las emociones que sufrimos. Y las sufrimos no a causa necesariamente de la circunstancia que estamos viviendo, sino a causa de la interpretación que le estamos dando a la circunstancia que estamos viviendo. Es decir, eh,
una persona viene a mí y si estoy bien con esa persona, si considero esa persona mi amiga, una persona que me está mirando con cariño, pues voy a tener una reacción positiva a esa persona. Pero si ve esa persona viene y vamos a ponerle, se parece a una persona que me hizo daño o me está mirando de una manera en la que creo que me quiere hacer daño, mi reacción y la manera en la que soy con esa persona va definitivamente a cambiar. Así que parte de la habilidad que queremos invitarles a considerar en esta sesión es a tratar de conectar esas emociones con la interpretación de las circunstancias que estamos viviendo. En esa diversidad, antes de que la emoción se active, que definitivamente cuando una vez que se activa, lo que pasa es que entramos en un piloto automático emocional, ¿verdad? Y una vez que siento miedo, es muy predecible lo que voy a hacer. Y una vez que siento ira, es muy predecible cómo voy a responder. Y una vez que siento tristeza, es muy predecible. Así que la idea es antes, es como confirmar esa emoción de acuerdo a la percepción y a la interpretación de la circunstancia que le estamos dando. Esto aparentemente suena muy sencillo, es mucho más complicado de hacerlo en la práctica porque requiere mucha intencionalidad en ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos interpretando. Pero la mayor parte de nosotros, al vivir las emociones, no pensamos en esta interpretación, sino que simplemente saltamos directamente de la emoción y vivimos de esa emoción como si esa fuese la realidad. La interpretación que tenemos justifica la realidad. Por ejemplo, cuando nos enojamos, cuando estamos lidiando con emociones menos confortables, ¿verdad? Que son el problema muchas veces. Pensamos que el problema de las cosas tiene que ver con las personas que están fuera de mí. Las cosas que están sucediendo fuera de mí, con las personas que están dentro, que están interactuando conmigo. Y lo que hacemos es simplemente hacemos responsables a esas personas de nuestras emociones. Si pudiésemos reinterpretar la misma percepción en la misma circunstancia, probablemente podríamos encontrar una manera alternativa de lidiar con esa emoción. Básicamente, esto es lo que sugerimos. Antes de entrar en el piloto automático emocional, es hacer una pausa. Cuando estamos sintiendo fisiológicamente lo que sea que estamos sintiendo, que esa emoción nos empieza a comunicar, es hacer una pausa para poder reconocer que lo que realmente está pasando es lo que realmente está pasando, los hechos, y de alguna manera entender que estamos entrando en un proceso que puede llevarnos a un piloto automático que no siempre nos va a ser muy positivo. Es muy útil en estos momentos identificar la emoción que estamos sintiendo. Identificar qué es lo que estamos sintiendo. ¿Es ira? ¿Es temor? ¿Es tristeza? Nos ayuda muchísimo a ubicarnos en medio de esa circunstancia. El siguiente paso es considerar cuál es el mensaje que esa emoción probablemente está produciendo. ¿Realmente tiene que ver con las personas que están haciendo algo, la circunstancia que estoy viviendo, o es un mensaje más bien interno? Es una interpretación basada en el pasado, es una interpretación basada en algo válido, como puede ser el sentimiento de ira ante la injusticia. Si es así, esto puede ser un mensaje de una llamada a la acción. Pero si es la ira porque estoy pensando que la persona eh, no me aprecia o no me da la importancia que debo tener, es muy probable, es mucho mejor para mí detenerme y entender que esa interpretación es la que está errada, antes de dejar que esa emoción se lleve lo mejor de mí. Una vez que puedo hacer una pausa, puedo considerar y reflexionar cuáles son los valores fundamentales que tengo ante esa circunstancia o incluso ante esa emoción y elegir quién quiero ser y cómo quiero reaccionar. Finalmente, obviamente, es el actuar. Así que lo que queremos hacer realmente es poner un poco de espacio y un poco una cámara lenta, se cabe el término, a nuestro proceso emocional. Realmente muchos de nosotros vivimos nuestra vida sin tomar responsabilidad de nuestras emociones. Es decir, nuestras emociones nunca tienen que ver con nosotros, sino siempre tienen que ver
con algo que está fuera de nosotros, con las personas que nos rodean, con las circunstancias que nos rodean, y justificamos acciones que tienen mucho más que ver con nuestra falsa identidad que con nuestra verdadera identidad. Y lo hacemos porque las emociones de alguna manera justifican, ¿verdad? Y las personas que están fuera de nosotros son las responsables de las emociones. Entonces vivimos en una dirección emocional que es siempre negativa. Y nos levantamos queriendo ser la persona que queremos ser y no podemos serla. Y lo justificamos porque pues se trata de los demás. Señor, cambia a las personas que están a mi alrededor. Señor, cambia el mundo. Señor, no puedo ser quien quiero ser por causa de los demás. Y obviamente ese razonamiento no tiene demasiada solidez, ¿verdad? Lo que queremos sugerir es que estas emociones, que son un regalo de Dios, pueden ser el obstáculo que nos está deteniendo en ser nuestra verdadera identidad, en actuar de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad. Le estamos invitando a considerar el ser responsable de sus propias emociones. El no hacer a los demás responsables, sino tomar responsabilidad de mis propias emociones. Y saber que cuando siento ira, existen muchas maneras adecuadas de canalizar la ira cuando la ira está justificada, ¿verdad? De hecho, esa ira puede, insisto, ser un mensaje de Dios, una reacción natural ante la injusticia, un mensaje que nos llama a actuar, ¿verdad? O puede decir algo más de mí. Las emociones se convierten cuando pensamos en vivirlas, en ser responsables de nuestras emociones, se convierten en nuestros aliados, se convierten como en David, en canales de comunicación con Dios, en formas de expresar nuestro amor, nuestra alabanza a Dios y nuestra relación con Dios y con los demás. Es decir, nuestras emociones nos pueden llevar a vivir en la dirección de nuestra verdadera identidad, dirección de amor, de dirección de ser más como Cristo, o nuestras emociones nos pueden llevar a vivir en una dirección inversa, ¿verdad? En ser cada vez más no como queremos ser, nuestra falsa identidad. Así que le invitamos a considerar estas ideas en cuanto a sus emociones y a tomar responsabilidad de las mismas.